Ahí estamos volviendo. Bueno, vamos a ver si van sumando. Estamos volviendo a entrar. Sí, ahí los estoy viendo a todos. Él estaba escribiendo a Sol, que no podía escuchar. Aparece como que no tiene el micrófono. Por eso no. Siempre tiene que fijarse si está habilitado el micrófono. Debe haber algún problemita ahí. Bueno. Estábamos hablando del texto, ¿no? De Patricia Vaca Narvaja. Bueno, entonces, en relación con, con la interacción social, ¿no? Ella se ubica del lado del gobierno y también del lado del pueblo, de los consumidores, ¿no? Ubica dos posiciones, gobierno y consumidores, y por otro lado las empresas concentradas, ¿no? Como las dueñas de la economía, ¿no? Las que manejan un mercado muy concentrado, ¿no? En la que hay pocos actores, ¿no? Y que tienen mucho poder, ¿no? Y al gobierno como mediador, interventor en ese mercado para favorecer a los más débiles, que serían los consumidores, ¿no? Inclusive ella ahí agrega dos artículos de la Constitución donde habla de eso, de que el Estado puede intervenir regulando los mercados. O sea, eso sería como una cita, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Trabaja más en general, no trabaja con tantos datos y tantos especialistas, sino más trabaja desde su posición como política, ¿no? Pero bueno, está mostrando una posición fuerte frente a estas empresas y frente al poder concentrado de las empresas, que es un discurso que se viene discutiendo y es una cuestión que se viene discutiendo hace mucho tiempo, ¿no?
cómo se interviene en el mercado, la idea de mercado, la idea de regulación o desregulación del mercado. Detrás las ideologías político-económicas, ¿no? El liberalismo y el neoliberalismo que defienden la desregulación del mercado, que se va a ordenar, ¿no? Que se supone que va a beneficiar a todos, ¿no? Y posiciones que dicen no, en realidad los mercados hay que regularlos porque si no hacen lo que quieren, se concentran y no largan la manija y se quedan con toda la plata y funcionan solo para eso, ¿no? Que es algo que ha ocurrido muchas veces, ¿no? Ha ocurrido muchas veces, ¿no? Vos le dejás al capitalismo, a los capitalistas, que tengan muchas libertades y bueno, tienden a beneficiarse a ellos, ¿no? No están pensando en todo el mundo, ¿no? Y si pueden tener, ustedes leyeron historia, supongo, en la secundaria, ¿no? ¿Cómo inició el capitalismo en Inglaterra, en Gran Bretaña? Bueno, las fábricas, los que tenían plata ponían una fábrica con obreros y a los obreros eran niños, mujeres, trabajaban 16 horas al día, a veces los encadenaban a eh, las máquinas, bueno, cosas terribles, ¿no? Entonces, bueno, es toda una discusión que viene desde el origen de los tiempos. Una pregunta, pensando en eso, si uno a la hora de preguntarnos cuál tiene la verdad, yo Sí, no digo, creo que pesó mucho el hecho de que en el artículo de Jueguen tenía muchos datos concretos, digamos, propios de la economía, ¿no? Entonces, como que le daría mayor peso, como que eso ayudaría a que esté más cercano a la verdad. Sin embargo, o sea, me lo pregunto, ¿no? Y pensé en algo concreto, más próximo, que puedo llegar a analizar. Si yo presentara, eh, por ejemplo, una situación escolar, niños de tercer año, de primaria, y me pregunto, ante una evaluación, ¿cuántos aprobaron? Y si el dato concreto es que aprobó el 25% de esos niños, quiere decir que hay un 75% de niños que no aprobaron, por ejemplo, matemáticas. Yo puedo tomar dos posiciones frente a ese dato concreto, o varias posiciones. Una puede decir, la culpa la tienen los chicos que no estudian, los padres que no están presentes, o empezar a pensar en cómo revisar las prácticas como maestro, ¿no? Entonces, ahí estaría esa representación mental, esa modelo mental, creo que decía, o sea, yo puedo leer, digo, sí, hay datos concretos, un 75% no aprobó, entonces, después lo que yo haga con esos datos, ¿no? Y siga desarrollando, como en el caso de Jueguen, volviendo a Jueguen, él siguió desarrollando, pero la verdad que está muy clara su posición política, más allá de que es periodista y más allá de que aporta datos tan concretos, ¿no? Creo que... es muy que interesante lo que planteas, Claudia, porque fíjense, ¿no? Esta cuestión de la forma de argumentar, ¿no? Va a producir un determinado efecto y pensamiento en los lectores, ¿no? Y en el auditorio, ¿no? El segundo texto, o el primero, según el que lo leamos, el de La Nación, efectivamente tiene muchos argumentos con datos, ¿no? Entonces, esa es una forma de argumentar que convence, ¿no? Muchas veces, porque vos tenés el discurso científico por detrás, tenés, ¿no? Toda una serie de discursos que están avalados por los datos, porque uno no conoce, uno no es especialista, entonces dicen, bueno, toda esta gente está opinando sobre esto, debe tener razón, debe tener algún asidero lo que dicen, ¿no? Porque uno necesita, para
discutir, conocer, meterse en el tema, interiorizarse, investigar, ¿no? Y en principio uno no puede ser especialista de todos los temas, ¿no? Entonces, si los especialistas en medicina y en pandemia te dicen que el coronavirus se contagia de tal manera, ¿no? Al principio de la pandemia, ¿no? Y bueno, uno decía, bueno, debe ser de esta manera, o por ahora no sabemos nada, tenemos que quedarnos en casa, o al principio se decía no había que usar barbijo. Yo recuerdo, las primeras cosas que se dijeron, no hay que usar barbijo porque no se contagia por el aire, ¿no? Sino por el contacto, ¿no? Entonces hay que lavarse las manos. Después empezó a investigarse y parecía que se contagiaba por el aire el coronavirus. Entonces usar el barbijo, el tapabocas, ¿no? Y entonces uno que no sabe, que no es médico, que no es investigador, bueno, trata de darle bola a los que saben, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo el recurso de la cita de autoridad, de los datos duros, con los números, con las cifras, todo eso produce un efecto de convencimiento en el auditorio, ¿no? Pero también la reflexión con la que vos seguís es que efectivamente esos datos se pueden interpretar de distintas maneras. Y uno, depende de cómo los ubique, cómo los procese, dónde se coloca ideológicamente, también puede decir, ah, no, pero estos datos los están diciendo gente que está siempre a favor de las empresas, o economistas que también asesoran a las empresas o que trabajan con las empresas. Entonces, ojo, no necesariamente tiene que ser tan así. Por ahí hay otra posición y hay cosas que no están diciendo. Eso también, fijarse en lo que no se dice, ¿sí? Porque todo discurso dice unas cosas, pero no dice otras, ¿no? Que muchas veces ocurren en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, fíjate vos cómo nos estamos metiendo, ¿no? En esto que es tan interesante de cómo analizar los textos, cómo interpretar los textos, cómo nosotros como ciudadanos podemos interpretar lo que nos dicen los medios periodísticos, los políticos, los economistas, los especialistas, los médicos especialistas en pandemia, ¿no? Y tratar desde nuestro lugar, tratar de ir tomando una posición como ciudadanos, como participantes de la sociedad en la Argentina, cada uno en su lugar, y, y- y tomar una posición con respecto a los temas, ¿no? Darle más atención a unos, decir, no, este puede tener la verdad o este otro puede tener la verdad, o quién se acerca a la verdad, ¿no? O quién se acerca a, porque ahí también hay una gran discusión, hay una verdad, hay muchas verdades que se defienden desde distintos puntos de vista e intereses, ¿no? Esa es una cuestión que la dejamos abierta, no para cerrarla, sino para abrirla, ¿no? En este curso y a lo largo de toda la universidad. Ustedes van a discutir teorías económicas, teorías de la administración, ¿no? Puntos de vista, prácticas, como vos decís, Claudia, ¿no? A veces una cifra te permite revisar tus prácticas. ¿Sí? Lo que vos decís es fantástico, porque fíjate, ¿no? Si vos tenés un determinado número de aprobados en una comisión o en un curso, que es un 25%, que es bajo de aprobación, vos podés decir, no, la responsabilidad la tienen todos los alumnos, porque no saben, porque no leen, porque los padres, porque esto, porque el contexto económico. Vos podés decir, no, por ahí yo no lo expliqué bien, o me faltaron herramientas, o este tema es muy complejo y falta más tiempo para estudiarlo, ¿no? Y hay que revisarlo, ¿no? La evaluación siempre sirve para eso, ¿no? Uno porque está muy asociado, asocia la evaluación a, me dan la nota, sé, no sé, aprobé, no aprobé, ¿no? Es como el primer impulso que uno tiene. Pero en realidad es, aprendí de este tema, no aprendí, me falta aprender, puedo, necesito más tiempo para aprender. La evaluación te marca eso también. Muchas veces hay cosas que llevan tiempo. Ustedes hay conceptos que los van a empezar a ver ahora en esta materia, en matemática, en la materia de LEA también, ¿no?
pero que recién van a entrar en su profundidad y en su complejidad en materias más específicas de la carrera que ustedes vayan a hacer, ¿no? Y a lo largo de la carrera hay muchas veces conceptos, ideas, puntos de vista, bueno, les vayan a empezar a cerrar o les vayan a empezar a funcionar bien cuando estén trabajando en el campo profesional de cada uno y de cada una, ¿no? Si van a trabajar en pymes, si van a trabajar en empresas, si van a trabajar en el Estado, si van a trabajar en distintos lados, ¿no? En negocios, ¿no? Si van a ser emprendedores, microemprendedores, ¿no? Si van a trabajar en hotelería, si en donde ustedes vayan a desarrollarse, muchas de las cosas que ahora, cuando están estudiando, empezaron a ver, y lo van a clarificar, lo van a entender de otra manera, lo van a poder agarrar bien ese concepto y lo van a utilizar cuando estén trabajando, ¿no? Eso es lo interesante del conocimiento, que no es fijo. No es que yo aprendo algo de memoria y ya lo sé y listo, y lo puedo aplicar en cualquier momento. No, el conocimiento tiene que ver con la realidad y con los discursos sociales, que yo voy interactuando con distintos actores, en distintos roles, en distintos momentos, y me sirven para comunicarme, para entender un tema, para meterme en una problemática, para actuar de determinada manera, ¿no? Bueno, Profe, dígame, yo todavía no participé en el foro porque no había tenido tiempo, vale. pero hablando con respecto al debate que se está generando, ¿no? Con respecto a los géneros discursivos y en realidad a los artículos que teníamos para leer, Sí. entiendo que parte de esa cosa de la pregunta de cuál es verdad o quién se asemeja más a la verdad, también está ligada a la disputa por la hegemonía, de ver quién tiene la razón y después con respecto a los artículos, no sé si suma o no, pero hay una diferencia entre el artículo de La Nación y del de página 12, que en el de La Nación se presenta como un artículo eh, periodístico, digamos, informativo, y en cambio en el de página 12 también se ingresa en el género de economía, pero tiene un plus que dice opinión, no es como es como una respuesta a el otro artículo, un intercambio o una defensa de opiniones Sí. Con respecto a la crítica o la ironía o ataque por parte del artículo de La Nación. Entonces Sí, creo que eso por lo también menos de genera otros que han hablado con el mismo tono. Sí. Claro, entonces genera como una diferencia entre el convencimiento de alguien que te va a leer La Nación y que te va a leer página 12, porque igualmente hablar con datos o con citas de expertos, ya sean en este caso economistas, no quiere decir que sea ese contexto. O sea, yo puedo utilizar algo que usted diga, no sé, no tenemos que usar barbijo, y lo puedo descontextualizar para usar a mi favor y hacia lo que yo quiero convencer o hacia adaptarlo hacia mi concepción filosófica de lo que quiero transmitir a determinados lectores. Creo que Sí. eso, o sea, la respuesta entre cuál tiene la verdad, creo que, como quien diría, está en nuestros corazones, pero tiene que ver con la concepción que tenga cada uno o el convencimiento o la opinión. No es como, sí, este tiene la razón porque usó muchos artículos o muchas citas, sino con el que esté más cerca de lo que piense, o sea, de mi subjetividad. Sin duda. Estás poniendo, mira, dijiste palabras como hegemonía que tiene que ver con una mayoría de opiniones sobre un tema desde un lugar determinado de la sociedad, ¿no? La hegemonía la ejercen desde lugares de poder sobre un tema en relación con los distintos actores de la sociedad, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, el poder económico tiene una hegemonía sobre determinadas opiniones sobre los temas, por algo es que circula tanto
o se apoya tanto este discurso liberal, neoliberal sobre la economía, ¿no? Porque son las empresas, las grandes corporaciones, ¿no? Todos los que rodean a esas corporaciones, quienes están defendiendo también esas posiciones de privilegio, de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Si viene alguien con un discurso comunista, ¿no? Un político, por ejemplo, y te dice, no, porque la sociedad tiene que dividir, no tiene que haber clases, y tiene que haber el Estado, tiene que intervenir, etcétera, etcétera, tenemos que, no sé, estatizar la banca, lo que fuera. Entonces, en la Argentina de 2021 va a ser visto como alguien rupturista, ¿no? Como alguien que no está, digamos, dentro de los discursos más masivos, más mayoritarios, ¿no? No va a estar en la hegemonía, ¿no? Porque no hay un discurso vinculado al comunismo que tenga hegemonía en este país, ¿no? Todos van a decir, no, la gran mayoría, no, bueno, está diciendo cualquier cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la verdad efectivamente tiene que ver con las posiciones de cada uno, ¿no? Y con las relaciones de poder, ¿no? Esa es otra cuestión, ¿no? También con las relaciones de poder entre los distintos actores sociales y las partes de la sociedad y los individuos, ¿no? Y los grupos sociales, ¿no? El poder, cómo se comparte, cómo se disputa, ¿sí? Tiene que ver con la verdad, ¿no? Y también con ciertos discursos, ¿no? Que se ponen en el lugar de la verdad, digamos. Si nosotros ponemos el discurso científico en la sociedad se ha acercado al lugar de la verdad en los últimos 300 años, ¿no? Con la modernidad, ¿no? Antes de la modernidad, ¿no? Pongámosle antes de 1600, que ahí empieza un poquito la modernidad, 1600, 1700, ¿sí? El discurso científico no tenía tanto poder en la sociedad. ¿Y cuál era el discurso que estaba relacionado con la verdad? Ustedes que estudiaron mucho. ¿Cómo? El religioso. El Relig- religioso. El religioso, exactamente. ¿Sí? Si vos decías algo que iba en contra de la religión o en contra del discurso católico, protestante o quien fuera, ¿no? Te podía ir mal. Si eras mujer, te podían quemar en la hoguera. Si eras hombre también, ¿no? Pero te podían decir, eras una bruja, ¿no? Porque, ¿no? Hacías, curabas a la gente, ¿no? ¿Cuántas series que vemos en la tele, en Netflix, muestran esa época y a las mujeres, ¿no? Que sabían algo de medicina, las relacionaban con las brujas, ¿no? Y las quemaban, ¿no? O a los hombres, Galileo Galilei, los científicos, ¿no? La Inquisición los juzgaba y los quemaba y los torturaba y qué sé yo, para que dijeran que, no, que estaban equivocados, ¿no? Porque decían algo en contra de la iglesia o en contra de la visión de la iglesia. En aquel momento esa visión religiosa, que ponía a Dios en el centro, no al hombre en el centro del universo, era la que tenía la verdad, ¿no? El monopolio de la verdad, ¿no? Ahora, la religión, la iglesia o las iglesias, las sectas, no tienen ese poder en la sociedad, ¿no? Salvo para las personas que son creyentes. Si vos ves a alguien que es creyente en una determinada religión, ¿no? Por ahí dice no. Por ejemplo, eh, se niega que le hagan una transfusión de sangre, ¿no? Y los que no son creyentes dicen, no, pero ¿cómo no te vas? Si tenés que tener una transfusión, te falta hierro, no sé qué, o tenés esta enfermedad, necesitas una transfusión. Estás hablando desde el discurso científico, le decís, no, pero vos, ¿en qué crees? No, eso no es la verdad, ¿no? Entonces fíjense cómo los discursos tienen un poder en determinado momento avalado por una mayoría de la sociedad, ¿no? Si a vos te duele la cabeza, te tomás una aspirina, ¿no? Eh, Otros que creen en otras cosas te dicen, no, no, tenés que hacer Reiki y entonces con la energía te vas a
mejorar. Y otros te van a decir, no, tenés que rezar, ¿no? Y entonces se te va a pasar el dolor de cabeza. Pero en la mayoría de la sociedad coincide la aspirina, ¿sí? Porque el discurso científico es el que tiene un aval en la mayoría de la sociedad. Por eso es que nos suena el texto del periodista, nos suena como más verosímil, porque tiene muchos datos, tiene muchas citas de autoridad, tiene mucha jerga, ¿no? Entonces dice, bueno, deben decir, toda esta gente importante debe decir la verdad, ¿no? En una primera lectura, ¿no? Y a un lector desprevenido. El lector está como más avivado, dice, no, pero estos están opinando de tal lugar, defienden tales intereses, ¿no? Hay otra posición, ¿no? Pero todos los recursos, como decía Gianluca, ¿no? El colocarse desde el lugar más objetivo, ¿sí? Como un periodista, ¿no? Mientras que el otro está opinando, ¿sí? En la opinión siempre hay más discusión, porque se supone que uno ejerce su punto de vista. Cosa que es real, pero que también el que habla desde el discurso periodístico está dando un punto de vista. Todos damos un punto de vista, ¿no? Lo podemos dar con más información, con más opinión, con más ideología, pero todos recortamos la realidad, ¿no? Establecemos un punto de lugar desde donde vemos el mundo, ¿no? Y después lo mostramos de determinada manera, ¿sí? Bueno, están muy bien, los veo muy bien. Me gustaría que intervinieran más los que se quedan callados y las que se quedan calladas. Vamos a tratar de irles dando la palabra a todos, ¿sí? Yo voy a comentar las publicaciones que ustedes hicieron, algunas con mayor detalle, otras les voy a poner un me gusta, digamos, un muy bien, un bien realizado, o fíjate en tal concepto, revisalo, ¿no? Como para que todos lo puedan ver, ¿no? Si les quedó todavía por publicar, publíquenlo de acá al martes que viene, ¿no? El martes vamos a subir la consigna que sigue, los textos que siguen, que están muy relacionados con esto del discurso, vamos a entrar más en los géneros. También Gianluca lo estabas anunciando, ¿no? Con esto del artículo de opinión y el artículo más periodístico, así más informativo, que sería el de La Nación. Y vamos a retomar todos estos temas. Entonces, si hay cosas que no quedaron claras, si hay cosas que necesitan reforzar, las vemos en la clase que viene, en el encuentro que viene, que sería el viernes que viene, ¿sí? Vamos a seguir entrando por el mismo enlace, ¿sí? Fíjense, si le hablo a Sol, quizá después va a ver el video, ¿no? Esperemos que lo pueda escuchar, ¿sí? Y todos, ¿no? Para todos, traten de ver las herramientas como para poder comunicarse. Si tienen algún problema, tratemos de ayudarnos entre los compañeros, conmigo, ¿sí? Tienen si no pueden entrar en algún momento, en el campus tienen un lugar para consultar, ahí yo les había dejado en uno de los mensajes que les mandé, para el servicio técnico, ¿no? Y bueno, los veo bien, los veo produciendo, los veo atentos y atentas, ¿sí? Me gusta eso, vamos a tener una buena cursada. Y bueno, martes que viene, esténse atentos y atentas que vamos con la clase 2, digamos, la siguiente clase. Lean los materiales, vayan produciéndolos y cualquier consulta me lo ponen en el foro o en el WhatsApp, ¿sí? Y nos vemos el viernes que viene. ¿Te parece? Sí, dale, profe. Bueno, chicas, Sí. chicos, Gracias. tengan un buen fin de semana. Igualmente a todos. Igualmente, profe. Nos vemos. Profe. Hasta la próxima.